Hola, buenos días. Hoy es viernes 7 de octubre del año 2022. La enseñanza basada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. El tema, el título, hay libertad. Padre, gracias por la bendición de la vida, que nos permites que el alma esté en nuestro cuerpo y iniciar un día más en tu misericordia. Pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, faltas, fallas. Perdónanos, Padre, todo lo malo que hayamos hecho y ayúdanos a ser mejores. Pedimos tu bendición para tus siervos, congregaciones a nivel mundial, así como quienes viven en la calle, desde niños, adolescentes, jóvenes, maduros, ancianos, rogando que seas con las madres solteras, con los ancianos, suplicando que bendigas a Israel en todas las áreas de esta nación hermosa, de donde viene la luz a todo el mundo. Seas pues, Señor, donde hay escasez, donde falta el pan, seas donde hay sufrimiento por la enfermedad, y en la diversidad de situaciones sea tu misericordia. Seas con quienes no te conocen, puedan recibirte en sus corazones, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor. Gracias. Obra y que podamos ser mejores cada día. Lo pedimos en tu nombre, rogando también por nuestro México. Y de acuerdo a todo lo que pasa y sucede, tengas misericordia de todos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, llamado el Cristo. Amén. 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 Dice el verso 17 de este capítulo 3, porque el Señor es el Espíritu. 2, y donde está el Espíritu del Señor, 3, allí hay libertad. Creo que todos necesitamos la libertad, así de algo que sucedió en el pasado. Tal vez hay personas que dicen, yo he vivido muy bien. Pero en las diferentes edades, cuando hablamos de la adolescencia, se necesita borrar y iniciar una vida en libertad. Cuando de la adolescencia se pasa a la primera etapa de la juventud, también borrar esa parte de la adolescencia y entrar en esta primera parte de esta juventud. Por ahí se habla de la segunda juventud hasta los 35 o 40 años. Y borrar esa primera etapa de la segunda etapa de la juventud, se entra supuestamente a una madurez de 40 a 60, y de 60 hacia arriba ya empieza el cuerpo a entrar en una vejez. Y bueno, llegando a los 70 ya se inicia una ancianidad. El hecho es que en medio de que se hable de estas posturas, en todas las diferentes etapas hay que estar renunciando a todas esas ataduras, apegos, a todos esos recuerdos de sufrimiento, a todo ese pasado en el cual se ha vivido tal vez con muchas quejas y con muchas situaciones que nos olvidan, recuerdos, vivencias, de esas que marcan la vida para siempre. Por eso es que todos necesitamos libertad. Cuando rompemos y renunciamos a todo esto que es de una verdadera libertad, entonces nuestro futuro está ya establecido, en que ya no nos vamos a enganchar, usando este tipo de frase, enganchar, en que ya no vamos a estar viviendo como fue anteriormente. Anteriormente tal vez estábamos incapacitados de poder lograr no estar en ataduras y cosas así. Porque éramos niños, y en la adolescencia o aún en la juventud y aún ya como adultos, tal vez siempre ha habido alguien o algo que pueda mantener a la persona en un sufrimiento, allí como un esclavo de algo. Yo quiero decirle que usted tiene todo el derecho absoluto y total de vivir en libertad.
Ya es necesario que empecemos a vivir de acuerdo al gozo del Señor en nuestras vidas y ver que los años que han pasado y tal vez en medio de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio, el gozar el bien de nuestras vidas, como dice Eclesiastes, que no hay nada nuevo debajo del cielo y que tenemos que aprender a vivir en los tiempos como tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de recoger piedras, tiempo de tirarlas. Y por ahí habla de los diferentes tiempos en pro y en contra, de oscuridad y de luz. Pero vamos a vivir en los tiempos en pro, en los tiempos de luz, en los tiempos que ya merecemos vivir, para que podamos cumplir el siguiente ciclo de nuestra vida de acuerdo a la edad que usted tenga. Y para esto necesitamos libertad. Si no hay libertad no podemos salir adelante. El primer punto de libertad podemos decir que es en el corazón. Cuando está hablando en este verso 3, entendemos que lo vamos a aplicar de una manera general, porque si lo hacemos tan literal, tal vez algunos puntitos se nos van por ahí. Habla desde que somos cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, pero más que nada por nuestro eterno Señor y Dios. Ahora, el primer punto lo podemos leer en el verso 3, bueno, de acuerdo a esta enseñanza. Dice que siendo manifiesto que sois carta de Yahshua, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas del corazón. Aquí está hablando acerca del corazón. Como un primer punto de libertad, corazón es sinónimo de alma, sinónimo de vida. Corazón es sinónimo de entendiéndolo. Perdón. Como un ser viviente dentro de nosotros. Aparte del alma, vamos a verlo como un ser viviente. Dice no en tablas de piedra, no solamente como quien dijera escritas con tinta, porque ahí lo dice, sino en tablas de carne del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y así como hay abundancia, y se habla mucho de abundancia de tristeza, la boca habla tristeza, sufrimiento, habla de sufrimiento, vanidad, habla de vanidad, corazón que debe estar preparado para que tenga abundancia benigna, abundancia de bendiciones, abundancia de fe, abundancia de gracia. Dice en la carta a 1 Corintios, en el versículo 5, en el capítulo 5, en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este primer punto que dice la Escritura, porque el Señor es el Espíritu. Y aquí dice que se derramó el amor de Dios en nuestro corazón por el Espíritu. Nos lleva a entender que debemos de tener unas tablas espirituales. Si tomamos como una paradoja, aquí el corazón, digamos que la parte de atrás puede ser que esté más activa, como representando. Una de las tablas de un corazón negativo
endurecido, cauterizado, como dice la Escritura. Debemos tratar de entender que la parte de frente del corazón viene siendo que también tiene una abundancia, pero abundancia de luz, de amor. Se derramó el amor del Padre por medio del Espíritu Santo. Debemos entonces buscar tener un corazón espiritual. La Escritura dice que el Eterno anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu, porque así es la adoración espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y verdaderos adoradores, porque cuando tenemos un corazón como el de David, si algo sabía David, independientemente de que fuera guerrero, profeta, rey, y todos los atributos tan hermosos que él tenía, era un adorador. Entonces, un corazón de adorador es un corazón verdadero que lleva a provocar el trono del Espíritu Santo en vuestro corazón y se convierte en un corazón espiritual lleno del amor del Espíritu Santo. Si vamos al corazón como dos tablas que se parte a la mitad, y de cada una de las partes hay 5 mandamientos, según esto, las tablas de los 10 mandamientos. En nuestro caso, igual, es un corazón que se parte a la mitad, que representa las 2 tablas que le fueron dadas a Moisés, en donde se establecen 10 mandamientos que cubren todo lo que no debemos hacer. Y esto es en un espíritu blando, un espíritu bondadoso, benigno, sobre todo humilde, para que sea un buen receptor de todo lo que el Eterno quiera mandar. Y cuando nosotros somos benignos, entonces, cuando estamos tratando de vivir adecuadamente de acuerdo a un corazón espiritual, aunque no estemos memorizando, recordando cada uno de los 10 llamados mandamientos enunciados, en automático se están cumpliendo. El amor echa fuera todo el temor y hay que irnos perfeccionando en ese amor. El miedo, el temor ya en sí castigo. Entonces, el punto a aprender en nuestras vidas, como hemos leído, dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor, Yeshua, llamado el Cristo, el Espíritu Santo está sentado en nuestro corazón, entronizado como el Rey. De ahí que nosotros debemos de darle siempre ese lugar a Él. El ego hace que yo me sienta en mi propio corazón, pero si entro a esa vida adecuada, en mansedumbre, entendiendo que Él es el que tiene ese lugar y que es la prioridad en mi vida y que es un trono que yo no puedo ocupar ni nadie más. Ese lugar está reservado para Él, pero Él ya está entronizado ahí y eso nos lleva a entender que si es así, entonces tengo una vida de libertad. Hablábamos de esto, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuál es la abundancia que sale de vuestra boca? ¿Qué palabras utilizamos? ¿De qué manera y de qué forma hablamos? ¿Cómo nos referimos hacia el Eterno, hacia nuestra alma, hacia los demás? ¿Con abundancia de qué? ¿De luz o de oscuridad? Pero el Señor es el Espíritu. Entonces tenemos que hablar conforme habla el Espíritu Santo. Pero si hablamos conforme un corazón que tiene mucho mundo, aunque dice corazón de carne, es para que repose el Espíritu Santo y lo vaya configurando y codificando con un corazón espiritual que está dentro del corazón de carne, la espiritualidad que está por delante, por detrás, dando toda la forma a ese corazón. Y
el Señor el Espíritu nos va a llevar a un amor espiritual, a un sentimiento espiritual, una entrega espiritual y todo en esta área, porque así lo dice. El Señor es el Espíritu y está dentro de nosotros. Entonces hay que permitir que Él viva, que Él se manifieste, que Él haga su voluntad, no solo en la mente, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando nosotros leemos el segundo punto y dice la Escritura, uno, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, este es el otro punto. ¿Dónde está el Señor? Ya hablamos acerca del corazón. De ahí que debemos nosotros hacerle ese espacio, porque del corazón se reparte la sangre a las venas y arterias, está unido con el hígado, está unido con el cerebro, con los pulmones, con los riñones, está unido con el páncreas y con todos los órganos, con todas las venas que corren por esas manos, brazos, pies, espalda, por todo. Corre en ese sentido espiritual el Espíritu Santo. El ADN de nuestro Señor Yeshua es el ADN del Espíritu Santo por medio del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, gozo, amor y así. Es el ADN que tiene el Señor Yeshua y que llega a su corazón de Él. Y así nosotros debemos de buscar tener un corazón como el de David, porque él tenía un corazón como el de Dios, porque vivía en el ADN de él. Amén. Y parte del ADN del Señor es el amor. El texto que leímos que se derramó en nuestros corazones. Entonces dice aquí en la Escritura, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? Dice en el verso número 6 que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ya no es el pacto del corazón cauterizado, endurecido, del corazón que nos cede, necio, testarudo. Ya no es el corazón de la letra, dice, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo escrito en nuestras vidas en nombre del Señor Yeshua, no con tinta, sino con la sangre preciosa del Cordero. Y ahí queda ese sello. Y entonces el ADN del Señor Yeshua, que es fruto del Espíritu Santo, también viene a ser nuestro ADN. Cuando dejamos tanta letra escrita, tanta letra hablada, tanta letra pensada, tanta letra que utilizamos humanamente que nada tiene que ver con el ADN del Espíritu Santo en el Señor Yeshua y que debe ser en nuestras vidas. Porque el Señor es el Espíritu Corazón. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿dónde está? Es como la casa que tiene sala, tiene recámaras, tiene un comedor, que tiene una azotehuela, una azotea y por ahí otros cuartos que en mucho olor se utilizan. Pero en este sentido, ¿dónde está? Y si tomamos nuestra vida como lo que es una casa, templo de Él, Él no va a estar en un solo lugar de la casa. Está básicamente ahí, en tu vida, en la mía. Pero hablamos de nuestro cuerpo y hablamos de que en el corazón. Pero cuando ponemos este ejemplo en un paralelismo, casa, nuestro cuerpo, templo, Él debe estar y debemos darle el lugar. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está Él? Debe sentarse con nosotros en la sala, debe sentarse con nosotros en la silla cuando comemos, debe acostarse, permitir, Él duerme con nosotros cuando vamos a dormir. Debemos tener esta conciencia, Él es inseparable, pero es de nosotros que le demos ese lugar, que le demos esa prioridad.
Él está con nosotros en el pasillo de la casa, Él está con nosotros en la cocina de la casa, Él está con nosotros en todo nuestro hogar, que es nuestro templo. Y debemos mantenerlo limpio, lo mejor posible para Él. Si nuestra alma está en un aspecto equivocado, entonces tenemos que corregir. Y dice este texto que leímos, que no dependemos o no debemos depender tanto de la letra, hablando de letra en general, la que es y la que no es, porque dice que nos hizo ministros, servidores de un nuevo pacto. El pacto de nuestras vidas sabemos de quién viene, de nuestro Señor Yeshua. Teníamos un pacto anterior con el mundo, un pacto anteriormente con la brujería, tinieblas, oscuridad, un pacto anterior con el materialismo, con la obsesión, con la depresión, con el derrotismo, con el pecado, y no sé qué pactos habían por ahí en vuestras vidas. Hay un nuevo pacto que nos lleva a entender, como dice anteriormente, que somos cartas escritas, pero ¿de qué manera está esa carta? Es como un acta de nacimiento nueva, con un nuevo nombre, con una nueva vida, con una nueva relación con el Eterno, un nuevo pacto de que estoy con el Señor, que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Señor, encarnado, y al mismo tiempo es el mismo. Cuando el Señor vino en carne, el Espíritu Santo estaba en él completa, totalmente, lo guiaba, y unidos como uno solo. Entonces hacían toda la obra del ministerio del Señor Yeshua. En este nuevo pacto nosotros tenemos de igual manera que entender que no estamos solamente en pactos de letra, de muerte, como ya lo hemos comentado, sino en un pacto con el Espíritu Santo. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Somos cartas escritas. Me gusta mucho comentar y acerca de cuando en Isaías, Jeremías, el Señor le dice, ve a ver al alfarero. Y cuando llega y ve cómo trabaja y que está en un aparato para hacer la forma del barro en vasijas, etc., dice que lo primero es que estaba trabajando en la rueda. Y así trabaja el Señor en la rueda de nuestra vida, en el libro de nuestra vida. ¿Qué estamos escribiendo en el libro de nuestra vida? Pura letra que mata, hechos que pueden llevar a la muerte. En la rueda de nuestra vida, el Señor trabaja. En el libro de nuestra vida, el Señor trabaja para hacernos uno nuevo y mejor en su pacto. Es ahí en donde entonces tenemos nosotros que ver que hay que tener un corazón espiritual que sobreabunde en autoridad y en lugar sobre el corazón de carne. 2, que debemos de buscar tener una vida no de letra, en estos ejemplos que daba de la rueda y el libro de la vida, sino en espíritu. La rueda espiritual, el libro de la vida espiritual, en esa relación, comunión con el Eterno, de escribir su voluntad, de escribir sus propósitos, de tener las relaciones y escribirlas en nuestro corazón. Y ahí hacer la realidad. No queda escrito solamente por lo que oímos también, sino todo lo escrito en este corazón, también de lo que vemos, que lo compartiremos adelante, sino en todos los actos de nuestra vida somos el libro escrito. Pero la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aún en las cosas buenas, si no se activa, si no despertamos y si no está trabajando, y permitimos que trabaje más bien el Espíritu y es el que vaya escribiendo,
por nosotros, testimonios de nuestras vidas. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor. Y el tercer punto dice, ahí hay libertad. Y este es el tercer punto, el velo. Dice la Escritura que no como Moisés, en el verso número 13, que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aplicándola en general a nuestras vidas, aquí entendemos que está hablando de la ley que la gente ya no podía cumplir o no entendía. Pero aquí es lo que tenemos que abolir, desbaratar, deshacer, quitar, tirar, hacer pedacitos en este sentido. Entonces, el pueblo no podía ver el rostro de Moisés porque estaba iluminado de la presencia del Eterno. Y no podían porque no tenían ese sentido de libertad espiritual, porque los ataba esas vivencias de materialismo, de economía, de riquezas, de religiosidad. Y vayan a saber qué más, como muchas están así. Y no pueden entonces ver el rostro del Señor con todo su resplandor. Ver significa sentir, porque está escrito que Dios, Elohim, Él es eterno, Él es luz, Él es amor, pero Él es espíritu, y la manera de verlo es sentirlo en espíritu y en verdad. Y cuando sigo andando la palabra dice 14, el entendimiento de ellos del pueblo se embotó, porque no entendían, estaban queriendo vivir en un tiempo pasado y no entendían que los mandamientos se cumplen con la gracia. Así de sencillo, no con peso, no con carga, sino con gozo, con alegría, no como algo que nos impone y si no te vas al infierno, no, con algo que sé que es un mandamiento que me va a causar gozo, no verlos con tanto legalismo y tanta así como que me están atando, y no, con esa alegría de que sabemos que atrás, adelante del mandamiento hay bendición, y es esa gracia que nos lleva a seguir con un entendimiento. Y dice la Escritura, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ya no es el velo que se ponía Moisés porque su luz lastimaba al pueblo. Este es el otro velo del pueblo. Hay dos velos, el de Moisés y el del pueblo. Uno, el que se ponía Moisés para que el pueblo no se lastimara de ver la gloria, porque el que está con una letra muerta y no está vivificado en el Espíritu Santo esa letra, y la misma persona no puede ver la luz, le va a lastimar, es mucha luz. Hay personas que buscan mucho la luz con una vida que no tiene la capacidad. Entonces las células no soportan esa descarga de luz y hasta puede provocar alguna enfermedad, porque no dejan, no, como dice aquí, hay que abolir, hay que quitar, para que el Espíritu Santo tenga toda la total y completa libertad. Entonces había un velo en el corazón del pueblo que le impedía ver la luz de Moisés, y él se tenía que poner otro velo para que el pueblo no se quemara, no hiciera un cortocircuito, como dicen por ahí. Y dice, por cuando se conviertan al Señor, entonces el velo se quitará y allí hay libertad. Una cosa es recibir al Señor en el corazón y otra es convertirse. Yo me convierto a Él, pero no lo recibí en su señorío, como el discípulo, como el pueblo, como el que busca agradarle y caminar en el Espíritu, moldeándose al Espíritu, dice Romanos 8. Entonces, el camino de libertad es el que ya dejemos el velo que nos
impide ver la luz del Eterno en nuestra vista, no solo en el corazón, porque en nuestra vista tenemos el velo con la luz, pero tenemos los ojos abiertos para tantas cosas que son el impedimento y no nos permiten una vida libre. Entonces, esa luz es el reflejo de la presencia del Eterno en nuestras vidas. Lo que hablamos es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y de acuerdo a el testimonio de nuestra vida, somos esos libros sin el Espíritu y no se manifiesta una vivencia espiritual. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya no más tablas de corazón y ya no más velos que impidan la luz. Por eso es que dice libertad. Si a ti que escuchas te falta libertad, ¿por qué? Porque como nosotros había parte de un pecado que hemos vencido, no, el que lo ha vencido es el Señor Yeshua. Hemos de tomar estos 3 puntos para encontrar al Señor de libertad. El velo, el corazón de piedra y el vivir vivificados, no petrificados. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y resplandecerá el Señor sobre tu vida. Hay que decirle, Señor, yo quiero renunciar a ese pasado. Yo sé que tú hiciste una obra perfecta para que todo aquel que en ti quiera tenga esta vida nueva, este nuevo acto y una vida eterna que nos regalas dentro de tu pacto para con nosotros. Yo renuncio al pecado, al Satán y a todo aquello que me impedía decirte: aquí está mi corazón, derrama tu amor por medio de tu Espíritu Santo, perdóname. Te recibo como mi gran libertador en todas las áreas de mi vida. Y sé que estaré en tu reino con una existencia renovada y regresaré a la luz de mi alma. Repite esta oración todas las veces que puedas. Ahora sí, con tu corazón libre de ataduras, durezas. Ahora sí, en un momento dado, creyendo en que el Señor rompe toda atadura, creyendo que somos cartas escritas con la sangre del Cordero de Dios, creyendo que el Espíritu Santo ha vivificado nuestras vidas y creyendo que la libertad, la verdadera libertad, está aquí, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Repite la oración final todas las veces que puedas. El Señor ya está haciendo la obra en tu corazón y entrarás en una vida de verdadera libertad. Por esa parte, el abrazo de siempre, con quien hemos estado en estas reflexiones, y el amor de siempre. Shalom Ubraja, paz y bendiciones en el Kadosh, 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 Adonai Sebaot.